Bendiciones, hermanos queridos, es una alegría poder estar nuevamente con ustedes. Luego de un momento difícil que estamos pasando, recuerden bien, hoy es el día 106 de confinamiento o de distanciamiento social. He estado viendo y observando a lo largo de este tiempo el trabajo que estamos haciendo en la iglesia, a través de aquellos que traen sus ofrendas, aquellos que ponen trabajo, desafiando de esta manera todos los inconvenientes y hasta aún esta enfermedad que desconocemos, un enemigo que estropeó o fue de bendición. Podemos encontrar la explicación que necesitamos o que queremos. Le damos gracias al Señor porque nos está utilizando de distintas maneras. Hermanos queridos, he podido ver algunos temas, los venimos haciendo. El domingo veíamos y trabajábamos sobre una palabra que era todo, y finalizábamos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hoy vamos a ver 3 puntitos nada más, rápidamente, en la palabra de Dios, que nos hable del ánimo, la manera, la forma de encarar las cosas, de ver las situaciones y poder de esta manera sentir cuál es el momento que buscamos para agradarle a Dios. Recuerden todo bien que nuestro fin es agradarle y ser aprobados por Dios. Busquemos en otras Biblias, en el capítulo 6 de Hebreos, esta carta a los hebreos, cuyo autor, no decirle desconocido, pero sin autor, un autor anónimo, y deja allí unas enseñanzas tremendas. Es aquel, diríamos, eslabón perdido entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, hablándole a los judíos que Cristo es el mejor, Cristo es el Mesías, el prometido, Cristo es el Señor, Cristo es el que iba a dar la salvación a su pueblo. Y en el versículo 6 encontramos unas perlas preciosas, en el capítulo 10 y 11, en el capítulo 6, el versículo 10 y 11, donde dice la palabra de Dios. Prestemos atención a las palabras, a los giros idiomáticos y a lo que el Señor está queriéndonos decir en esta tarde. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros, en el versículo 11, cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Eso es lo que hoy necesitamos nosotros, enfocar el ánimo, las ganas, las fuerzas que el Espíritu de Dios pone en nuestras vidas y en nuestros corazones. Les animo, hermanos. Dios no es injusto por olvidar la labor que estamos haciendo. Muchas veces pienso de que lo que hago es muy poco. Podría haber o hecho más o podría hacer más. No quiero quedarme en los intentos y no quiero empezar y dejar a mitad de camino. Eso no sirve. Debemos nosotros de encontrar el rumbo, de encender la luz del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad en ese camino que nos lleva al Señor Jesucristo. Por eso este texto es para ustedes, hermanos, porque Dios no es injusto. Dios justo, verdadero, fuerte y celoso. Para olvidar, no va a dejar nada. Aún le dice a sus discípulos que un vaso de agua tendrá su recompensa. Pero lo que más me conmueve interiormente es esto.
pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, muestre el mismo empeño, muestre la misma gana, muestre las mismas fuerzas. Hermanos queridos, desde que comenzamos a realizar un ministerio hasta que el Señor nos permite llevarlo adelante, hasta que Él nos diga, hasta acá. Hasta acá me ha sido un siervo, Dios quiera que seamos encontrados, buen siervo y fiel. Hermanos queridos, los quiero mucho. Sigamos adelante y veamos, ánimo. Un estado del espíritu hacia adelante, hacia arriba. Busquemos allí en los montes, en el cielo, de donde vendrá nuestro socorro. En primer lugar vamos a ver este ánimo. El ánimo lo podemos dividir en dos puntos, o en dos, diríamos, cualidades. Un ánimo pesimista, que nos habla la palabra de Dios, y es muy claro. Esta situación de pesimismo, y es muy continuo a veces el pesimismo aún dentro del pueblo de Dios cuando estamos realizando una obra importante para la gloria y la honra de su santo y bendito nombre. Allí en el libro de Números, capítulo 13, versículo 32 y 33 dice la palabra, mire, acuérdense, el ánimo pesimista, el ánimo de aquellos que no ven el trabajo o lo que Dios le mandó a hacer de una manera positiva. Dice, y hablaron entre los hijos de Israel, ¿quiénes? Los que habían sido elegidos por Moisés, un grupo, 12 príncipes de las distintas tribus de Israel, para que vayan a una misión, a ver el lugar y la tierra que Dios le había prometido, para conocer al enemigo. Debemos conocer a nuestro enemigo, cómo trabaja, cómo se introduce dentro nuestro, cómo nos tienta. No podemos, debemos entender que no lo podemos manejar con nuestras fuerzas de fe y espiritualidad. Es mucho más poderoso que nosotros. Y dice que estos hijos de Israel, estos elegidos para ir a ver la tierra, dice que y hablaron entre los hijos de Israel, entre el pueblo, de la tierra que habían ido a reconocer, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes. Y éramos nosotros como, a nuestro parecer, como langostas, y así parecíamos entre ellos. Este es el pesimista, hermano. Pensar que estos que fueron y que fueron elegidos eran aquellos que de un pueblo que Dios había buscado y había elegido para ser salvos y ser distinto en su obrar a todos los demás pueblos de aquel momento y de ahora y en la actualidad. Ellos, en vez de animar este grupo, quisieron desalentar lo que habían que hacer y lo que habían que tener y lo que debían buscar, porque estaban a través del poder de la obra de Jehová de los ejércitos. Dice que era todo negativo. Dice que el pesimista, uno de los conceptos que podemos tener, son aquellas determinadas personas que mantienen una mirada negativa sobre los acontecimientos de la vida. Y no cambia, hermanos, Si usted no pone esta condición en las manos del Señor, en las manos de Dios, no va a cambiar. Esta
característica de ser pesimista en muchos de los ministerios que Dios le ha encargado. Mantiene una mirada negativa sobre los acontecimientos de la vida y no permite ver los elementos positivos, aquellas cosas que hemos aprendido y que hemos recibido como enseñanzas. ¿Qué circunstancia puede tener? O sea, mantiene constantemente una actitud de no dar lugar a que Dios obre en el ministerio, personalmente y en la iglesia. Tiene un problema emocional, psicológico, carece de confianza, se ve casi siempre angustiado, con temor y miedo. Esto generalmente en los seres humanos y en los hombres, pero también llega a nuestras congregaciones, porque no se entrega plenamente a obrar y entregar su vida en las manos de Dios, porque no le permiten al Espíritu Santo llevar adelante y cumplir su función. Estos son los pesimistas. Estos son los que muchas veces pierden el rumbo y hablan a escondidas o delante y públicamente, denostando, desalentando. Es aquel que se equivoca y apaga la luz del orden que debemos tener. Pero en segundo lugar encontramos aquel ánimo victorioso, aquel hermano que va adelante con lo que tiene, con lo que puede, tomado fuertemente de la mano de Dios, con sus limitaciones, con sus errores, con sus equivocaciones, pero obediente, pero santo, pero buscando y dejando accionar al Espíritu de Dios en sus vidas. Pues tenemos en número 14, en el capítulo 14, en los versículos 8 y 9, dice la palabra de Dios: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Sí, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. ¿Quién hablaba aquí? Dos personas. ¿Quiénes eran? Aquellos que habían puesto y confiaban plenamente a través de la fe en Jehová de los ejércitos, aquel que había sacado con poder de Egipto a su pueblo, que lo había trasladado a través del desierto, que no se gastaron durante 40 años sus zapatos ni sus vestidos, lo depositaba ahora a la puerta de la tierra prometida. Caleb y Josué, dos grandes hombres de Dios, un ánimo victorioso, un ánimo que cumple con los requisitos, decíamos, con los diríamos, sazonar con sal la vida para ponerla en las manos de Dios y dejar que Dios cumpla con su promesa en nuestras vidas. También encontramos de que cuando estamos en esto y en estos últimos tiempos, en estos últimos días, es muy fácil que seamos pesimistas y que no logremos mirar victoriosamente el obrar del Señor y no darnos cuenta el mensaje de Dios en esta noche o en nosotros a lo largo de nuestras vidas.
Y dice que, decía el apóstol Pedro ya en el Nuevo Testamento, decía, vayan buscando en el capítulo 3 de Segunda Pedro, allí encontramos también dos cosas. Primero veíamos un ánimo pesimista, un ánimo victorioso, y ahora vamos a ver esperando. Y esta espera nos habla de esperanza. Y aquella espera que se transporta en el tiempo me habla de esperanza, la cual me lleva a tener victoria a través de mi fe. Y aquí ya te hago una pregunta, hermanos queridos. ¿Qué medida de fe tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestra fe? En medio de las enfermedades, en medio de difíciles circunstancias económicas, políticas, en el mundo entero, en nuestro país y en nuestros barrios y ciudades. ¿Cuál es y dónde depositamos nuestra esperanza? ¿Y cuál es aquella medida de fe que para que aquella esperanza no avergüence? Dice 2 Pedro, vamos a leerlo, la palabra de Dios dice lo siguiente. La palabra de Dios dice lo siguiente. 2 Pedro capítulo 3, versículos 4 y 5. Diciendo, ¿quiénes? La gente, los que están mirando, observando, los testigos que nos tienen mirando y observando lo que hacemos los cristianos en este tiempo difícil para caminar, para andar, para orar. Pero allí está su iglesia caminando. Allí está su iglesia bendecida. Dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Querido hermano, ¿dónde está la venida del Señor? ¿Cuántas personas hoy están abocadas a la invasión de este virus que está llevando millones y miles de vidas, acelerando de esta manera y permitiendo Dios su soberanía? Recuerdo y veía hoy por televisión que en el sur de nuestro país, en el fin del mundo, 26 grados bajo cero, se congelaba allí el mar, en el canal de Beagle, en el estrecho de Magallanes. Hermanos queridos, Dios muestra su poder a través de la naturaleza. Hace tiempo, mientras que los hombres se debatían, el recalentamiento global, sin embargo, ahora, a través de esta enfermedad, Dios habla a nuestros corazones. Jehová dice, y diciendo, ¿dónde está la palabra de su advenimiento, de su venida, de su nueva llegada a buscar a aquellos que creemos en el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo? Porque desde el día en que los padres durmieron, entendámoslos, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Esto nos está diciendo claramente qué esperamos. Muchos nos están cuestionando. ¿Dónde está? ¿Dónde está la venida del Señor? Todo está igual. No le vemos, pasaron miles de años y no vemos y no encontramos el mensaje de Dios. Esto me habla de que las personas pasan por distintas circunstancias, pero pasan por circunstancias de no conocer a Dios. Y eso me lleva, y le pido disculpas por esta palabra, en la ignorancia de estas personas. En el versículo 5 dice lo siguiente: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron creados por la palabra de Dios los cielos,
y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Cuando nos cuestionan por qué predicamos a Cristo en estos tiempos, lo hacemos porque somos valientes, porque hemos depositado en nuestra fe que Jesucristo está anunciando su llegada. Cuando aquellos nos digan, ¿dónde está? Si hay muerte, tristeza, angustias, dolor, ¿cuándo se va a producir esto y va a haber paz sobre la tierra? ¿Cómo vamos a transitar por estos lugares? ¿Cómo vamos a luchar? Como dijeron aquellos que fueron en aquella misión a reconocer la tierra prometida. Oh, hermanos queridos, algunos sin respuestas, otros por ignorancia. Les pido, mis amigos y hermanos queridos, echando toda nuestra ansiedad a los pies del Señor Jesucristo, decía Pablo a su hijo Timoteo, decía Pedro a aquellos que debía enseñarle. Y después tenemos la palabra valiente, con ánimo, pesimista o victorioso, esperando la segunda venida del Señor con valentía. Y en tercer lugar encontramos quiénes son estos valientes. Valiente significa, o podemos considerar lo siguiente. Podemos tener un concepto aproximado de lo que es la valentía. Podemos ver en la historia muchos valientes llevados por el poder de Dios, para que Dios sea reconocido como aquel que obra, no en nuestra fuerza. El valiente es valentía es esta palabra emanada de la siguiente parte de un verbo, que es valere. Y esa palabra significa permanecer con fuerza y salud. Gracias, Señor. Porque aún los hombres, para ver el significado y el concepto y aclarar nuestros pensamientos cuando leemos la palabra de Dios, cuando Dios nos zarandea y nos pone en un ministerio duro que realizar, y nuestros pensamientos humanos podemos contagiarnos, no podemos contagiarlo, seguimos adelante, no lo hacemos. Dios nos libre de tener estos pensamientos, hermanos queridos. Él llamó a valientes, formó valientes en sus filas, en su ejército glorioso que ha de arrebatar los cielos. Ese valiente es permanecer con fuerza y salud. La otra parte es ente, y allí me habla de agente, de persona, de alguien físico, de alguien que está obrando en permanecer con fuerza y poder. Y en último, diríamos el sufijo ia, el verbo valere, la palabra ente y el sufijo ia, que me dice cualidad. Y esta cualidad es el aliento o vigor en la ejecución de una acción. Por más que nosotros nos parezca un sacrificio está hecho por el Señor. Por eso el Señor tomaba a Josué en la antigüedad y tomaba a Caleb, que lo acompañaría a Josué en el trabajo que Dios le había mandado hacer. Le dice allí en el capítulo 1 de Josué, en el versículo 6 y 7, le dice: esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quieres ser prosperado, hermano querido? ¿Quieres atravesar por esta prueba bendita que nos manda el Señor y ser aprobado por Dios como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos? Que hemos depositado nuestra fe en Cristo, nuestro Salvador y Señor. Esfuércese, decía allí Samuel, en el segundo libro de Samuel, el rey David, cuando era ungido rey. Esfuércense, pues ahora, vuestras manos. Esfuércense, pues ahora, vuestras manos. Hermanos, ¿qué más hicimos? ¿Algunas comidas? ¿Qué más llevamos? Panes. Nuestras manos trabajaron. Dios puso el deseo en nuestros corazones de alcanzar aquellas familias. Cargamos bolsas, algunas cajas. Dios está presente. Nada quedará. Que tengas el mismo fuerza, ánimo, ganas de trabajar para Cristo Jesús. Que mantengamos, allí decía en Hebreos, la misma solicitud, la misma fuerza, la misma dirección, la misma amparo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esfuércese, pues ahora vuestras manos, y sed valiente. Hermano querido, que sepamos comprender y entender la palabra de Dios, que sepamos buscarla, abrazarnos. Tendríamos para decir muchísimo más, pero me encantaría que podamos no solamente ser oidores de la palabra de Dios, sino ponerla en práctica. Y para ponerla en práctica hay que encomendarnos en las manos del Espíritu Santo. Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva, Él es el que habla en nuestros corazones, Él nos confronta